la Nación. Y como ella es muy devota, muy religiosa, igual que yo, bienvenida señora Alcira Argumedo, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Socióloga, integrante del CONICET, ¿todavía o ya no? No, ya me retiré. Ya se retiró. Sí. Bueno, ¿por qué pediría un milagro usted en su vida si existiesen los milagros en su manera de mirar? No, mira, sería tan larga la lista que prefiero no incomodar a los... Pero uno, juguemos a eso un ratito. Bueno, ya, que tengan muy buena salud mi hijo, mis nietos, y que sean felices. Eso Ahí es lo está. que pediría. No es un milagro, pero... No lo pediría por una elección, eso le parece más mundano. Y me parece medio mundano, pero además cambio de religiones de un lado para otro, porque antes era medio budista, ¿te acordás? Ah, en 2016 hacía... Claro, hay videos en los cuales ni sabe hacer la señal de la cruz. Pero se puede aprender, hay Pues, conversiones, yo creo religiones. que están jugando las últimas cartas y porque saben que de existir una justicia pueden llegar a tener muchos problemas, ¿no? Porque en estos últimos tiempos están agudizando el saqueo del país. Ya no hablemos de la especulación financiera, etcétera, ¿no? ¿A qué se refiere? Ya, su amigo del alma, Nicky Caputo, que se supone que debe tener algunos intereses comunes o afectos comunes, le vendieron 2 centrales eléctricas. Sí. La Brigadier López y la Ensenada Barragán. Central Puerto. Que estaban valuadas en $600 millones cada una, se la vendieron a $200 millones cada una. Es decir, de un solo saque le regalaron $800 millones, que van redondeando los 1.000 millones porque les perdonaron una deuda de $150 millones que se llamaba deuda histórica. Claro. Y ahora está acelerando muchísimo y seguramente va a intentarlo por un DNI, otorgarle la concesión del puerto de Buenos Aires, que ha terminado, la concesión termina en el 2020, entregarle a Nicky Caputo, que no por casualidad se fue como embajador a Singapur. Sin sueldo. No, Era claro. un embajador honorario sin sueldo. Claro, pero ¿sabés qué pasa? Justo cayó en Singapur. Claro. Y la empresa que quiere apropiar, que es socia para apropiarse el puerto de Buenos Aires, ojo, y de 110 hectáreas alrededor de Puerto Madero, que son valiosísimas para la construcción. ¿Sabes cómo se llama? Singapur Sociedad Anónima. Justo, de casualidad. Para aquellos que recién ponen tarde o temprano, aclaremos que Nicky Caputo no es Luis Caputo, ministro de Finanzas, que en 20 días virló o permitió la salida de $15.000 millones. Ese es otro Caputo. Claro, y además hizo el famoso bono a 100 años, Claro. al 8% anual, un interés compuesto que es excesivo, cuando en Estados Unidos está al 1,5%, y esto por 100 años, y después fue denunciado por el Financial Times, Claro. Esa famosa encuesta que hizo a nivel mundial, y el 70% de los lectores votaron que la operación financiera más nefasta del mundo en el año 17 fue ese bono a 100 años. Y después salen los Noctua Partners, que son la continuidad de los Panama Papers, y el fondo de inversión más beneficiado, del paraísos fiscales más beneficiados con ese bono, Noctua Partners, Nada fundado menos. por Luis Caputo. No se engañé. Digamos, no funcionó en la función pública porque duró un aire, No, ¿sabés un por suspiro. qué? Porque fue tan brutal las operaciones y los negociados que hizo que la condición del Fondo Monetario para otorgar el crédito es que lo sacaran. Y ahí entró Duhovne, otro que salió por la puerta grande, como si hubiese hecho una brillante gestión. Sí, la verdad que ¿No? no. Estamos rememorando la historia próxima No, argentina. pero En un digo año pasó todo esto. Que para Así. saqueo, este saqueo es a fondo. Ahora, ¿Se le puede llamar saqueo? Quiero ser prolijo en el absolutamente, término. cuando vos haces verdaderos desfalcos con los bienes del Estado, Sí. que en vez de 600 millones se lo das a 200, o sea, la tercera parte, y el Estado pierde $800 millones, porque acá la clave es que te están diciendo hagamos el ajuste. Claro. El equilibrio fiscal se puede lograr por dos formas: ajustando los gastos o incrementando los ingresos del Estado. El drama de la Argentina fue la forma en que le sacaron ingresos al Estado de la dictadura militar hasta acá. Quiero, ya en un terreno más terrenal, luego de la pausa, preguntarle cuál es la foto Alcira Argumedo de este momento y qué calificación, ya lo inauguramos la semana pasada, qué nota, tipo boletín, le pondría Mauricio Macri
por su gestión. Pero luego de la pausa, en Crónica HD, formados, volvemos con Alcira Argumedo. Siempre digo, es un placer hablar con Alcira por su profundidad en los temas. Digo, son tiempos sin acusar a nadie, es para bien de todos. Siempre digo lo mismo, sana, sana. Es un tiempo de mucha chatura, entonces buscar una profundidad es casi de arriesgados. Alcira, ¿cuál es tu foto de Argentina de hoy? Mira, muy preocupante, porque verdaderamente el nivel de deterioro social ha sido gravísimo. La quiebra de empresas y negocios en los últimos 2 años, inédita por la magnitud, y esto significa desempleo, pero desempleo además en blanco, etcétera. La situación de hambre que están sufriendo una parte importante de los chicos y una parte importante de los jubilados es de una crueldad gravísima. Yo creo que verdaderamente es un momento muy dramático en ese sentido. Y te había preguntado la nota, la calificación, si fueras maestra o profesora de Macri, maestra política, en estos 3 años y medio, casi 4, ¿qué nota le pondrías? Bueno, mira, regalando nota, sí, le pondría 1. ¿1? Sí. ¿Vas más abajo que Pinti y que Ginás? No. Yo creo que es aberrante lo que hicieron, pero además, porque no fueron errores, o en todo caso, supuestos errores que beneficiaron a determinados sectores. Habrá que ver luego si fue casualidad o no. Agustín. Sí, Alcira, usted fue diputada hasta 2017, si mal no recuerdo yo, y en algún momento muy crítica con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué le hizo cambiar esa posición para con Cristina o para el kirchnerismo o el peronismo? Mirá, nosotros fuimos críticos sobre todo en algunos aspectos estructurales, principalmente petróleo. Claro. La idea es que a partir del 2007, la hipótesis, y esto de alguna manera respaldado por los estudios de Silenzi Destani, por Félix Herrero y otros especialistas, era posible recuperar gran parte de los pozos porque no se habían cumplido las decisiones, y ahí se tomó, más allá de cierto, se tomó la decisión de prorrogar el yacimiento de Cerro Dragón por 40 años, 10 años antes de que terminara la concesión, y la verdad que eso fue un error, Chubut, porque ¿verdad? si vos ahora ves que... ¿Eso es Chubut? Le pregunta Agustín. Chubut, sí, Chubut. ¿verdad? Cerro Sí, Dragón, Chubut. Chubut y un cachito de Río Grande, de Santa Cruz. Ahora, Alberto Fernández dice, en ese sentido, petróleo digo, ¿no? Llega a Bolivia y dice, esto es un modelo. Efectivamente, en los últimos 15 años Bolivia fue creciendo, tiene un 5% de crecimiento, reservas, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Evo nacionalizó el petróleo y se queda con cobra 50% de regalías y se queda con el 84% de la renta petrolera. La Argentina cobra 12% de regalías, 4 veces menos, y se queda con 38% de la renta petrolera. ¿Estamos haciendo mal negocio de casualidad o algo? No, yo creo que fueron grandes errores alrededor de que era muy difícil, entonces no, porque no entrar en conflicto, etcétera, etcétera. Estos fueron los ejemplos. Ahora, después, cuando se hizo YPF, más allá de que después fue una sociedad anónima, se apoyó en muchas de las políticas, de la política de medios, la recuperación de aerolíneas, o sea, esas políticas las apoyamos, pero en términos estructurales el tema... Lo que tiene que ver con los combustibles, no. Coco. Sí, Alcira, buenas tardes. Quería preguntarle, ¿a cuánto cree que el dólar va a estar el año que viene? Sé que es hacer un poco de No futurología. es adivina, Coco, no es adivina. Sé que es hacer un poco de futurología, pero con algunos pronósticos usted estuvo cerca. Así Claro, que no, mira, yo me gustaría le estaba diciendo a Luis que creo que la clave es que parte de esta inflación que viene siendo estructural y arrastrado pasa por no solamente los gastos del Estado, sino que esto se puede solucionar incrementando los ingresos del Estado, porque esta es una forma de llegar al equilibrio. Yo siempre lo digo, el problema, ¿cómo no vas a tener inflación? Si en los últimos 40 años, desde la dictadura militar hasta acá, ese Estado le sacaron 420.000 millones de dólares en concepto de renta petrolera, por la privatización de YPF, etc. ¿Pero puede ser un dólar de 100, como dicen muchos? Mirá, no se puede saber porque depende mucho de los niveles de especulación que se tengan y hasta dónde el control que se pueda poner para la fuga de capitales sea efectivo. Claro. ¿No? Pero al mismo tiempo yo lo que le decía es un señalamiento a Alberto, que considera que Bolivia es un modelo. Hay que incrementar los ingresos del Estado. Y, por ejemplo, ahora, en el 2020,
termina la concesión del puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires da ingresos federales muy importantes y controlar el puerto te permite controlar también una buena parte del narcotráfico. Y en el 2021 se termina la concesión de la hidrovía. La gente de la hidrovía está cobrando $3 por tonelada de exportación. Que da un rinde anual de 3.000 millones, ¿no? ¿Había dicho? 2.500, 3.000 millones solo en la parte de granos y sus derivados. Entonces, retomar la hidrovía y retomar el puerto de Buenos Aires te da por lo menos un ingreso anual de 5.000 millones de dólares y te permite empezar a controlar el narcotráfico que tiene esas vías, por esas vías uno de sus canales principales. Alcira, como siempre, un placer. La vamos a volver a ver muy prontito seguramente. Muchas gracias.